Hola, vamos a hablar de los cuadriláteros y su definición. Bien, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos. Ya habíamos definido al hablar de triángulos y de polígonos que el cuadrilátero, como es un polígono, es esta superficie interior y está limitada por estos lados. Bien, ¿cómo les vamos a llamar? Estos puntos son los vértices de estos ángulos, ¿de acuerdo? Como es un vértice, es un punto. Y como es un punto, lo vamos a llamar con letra mayúscula. Sin embargo, el lado es un segmento. Como es un segmento, lo llamaremos con letra minúscula. Bien, estos serían los vértices y los lados. Las letras van a ir, al igual que en el triángulo, las de los vértices, en el sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tenemos A mayúscula, B, C, D. Y las letras minúsculas no van a seguir la misma filosofía que utilizábamos con los triángulos, sino que irán a continuación del vértice correspondiente, es decir, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C, C, etc. Y esta filosofía es la que vamos a seguir en el resto de los polígonos, es decir, los triángulos en este caso son una excepción. Las diagonales. En un triángulo no podíamos hacer una diagonal. Sin embargo, en un cuadrilátero sí. ¿Cómo dibujamos una diagonal? ¿Y qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento que une dos vértices entre sí, pero no son dos vértices contiguos, porque si fueran contiguos estaríamos hablando de un lado del polígono. Tiene que ser dos vértices que no estén pues, uno detrás de otro, tendríamos que saltar alguno, ¿de acuerdo? En un cuadrilátero existen solo dos diagonales y cada una de las diagonales nos divide el cuadrilátero en dos triángulos. Ya puedes contestar a las 4 primeras preguntas del test y no te olvides de poner arriba también tu nombre y tus apellidos. Empezaremos hablando del cuadrado, que es un polígono regular de 4 lados y 4 ángulos. Tiene todos los ángulos de 90 grados y todos los lados iguales entre sí. Aquí debajo os aparecen las propiedades de cada uno de los tipos de cuadrilátero de los que voy a hablar. Así que cuando queráis podéis parar el vídeo y mirarlo despacio. Vamos a ver en este caso qué es lo que nos cuenta. Nos dice que es paralelogramo. ¿Qué significa paralelogramo? Que tiene un lado paralelo al que está enfrente y otro lado paralelo al que está enfrente. Es decir, los lados son paralelos 2 a 2. ¿Lados iguales? Sí. ¿Ángulos iguales? Sí. ¿Circunferencia inscrita y circunferencia circunscrita? Sí. En un cuadrado podemos hacer las dos circunferencias, trazar la circunscrita y la inscrita. Diagonales son iguales entre sí, es decir, miden lo mismo esta diagonal y esta diagonal. Son perpendiculares entre sí. Aquí tengo 90 grados, aquí también, también. Y son simétricas, se dividen justo por la mitad. Una corta la mitad. Bien, vamos a ver el rectángulo. En el caso del rectángulo es también un paralelogramo, tiene lados paralelos entre sí. Los lados son iguales 2 a 2, es decir, este a este y este a este, pero este a este no. Es lo que le diferencia sobre todo del cuadrado. Si os fijáis es como si hemos cogido un cuadrado y lo hemos estirado, ¿sí? ¿Circunferencia inscrita? No, no puedo hacer aquí una que sea tangente a todos los lados. Pero sí puedo hacer una circunscrita, que es la de fuera. Las diagonales miden lo mismo, esta mide lo mismo que esta. Y son simétricas, es decir, se cortan justo en la mitad. Pero los ángulos, si os fijáis, este ángulo es más grande que este, ¿sí? Son iguales los que están uno enfrente del otro. Son iguales 2 a 2, pero no son los 4 iguales. No se cortan según formando 90 grados. Vamos a ver qué es a ver si lo adivináis, trapezoide. Un trapezoide es un cuadrilátero que no cumple ninguna de las condiciones que vamos a ver en los demás. Es decir, no es paralelogramo, los lados no son iguales, los ángulos no son iguales, no puedo inscribir ninguna de los dos tipos de circunferencias de los que hemos hablado y las diagonales no cumplen ninguna propiedad en concreto que nos resulten importantes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es un
rombo. Es como si hubiéramos cogido un cuadrado y lo hubiéramos empujado, ¿de acuerdo? Deformamos los ángulos que tenía el cuadrado, pero los lados siguen siendo iguales entre todos. ¿Os acordáis de esa figura que hice con unas pajitas de bebida, verdad? El cuadrado se transformaba en rombo, pero los lados no se alargaban ni se acortaban. Es decir, en el rombo es un paralelogramo, este lado paralelo a este y este a este. Los lados sí son iguales y los ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, este es igual al de enfrente y estos otros dos son iguales entre sí. ¿Podemos inscribir una circunferencia? Sí. ¿Podemos circunscribir? No. Las diagonales son perpendiculares entre sí. Y además añadiría yo que se cortan en la mitad. Este punto me dice que está mitad de la diagonal y la otra mitad. Y lo mismo. Vamos a hablar ahora del trapecio. El trapecio escaleno. Imaginaros un triángulo escaleno en el que todos los lados son desiguales. Y cojo y a esta base le hago una paralela por aquí y corto ese triángulo. Me quedaría un trapecio escaleno, en el que estos ángulos son distintos entre sí y los lados son distintos entre sí. Pero como es trapecio, lo que sí cumple es que este lado y este son paralelos entre sí. Todo trapecio tiene dos lados paralelos entre sí. No es paralelogramo porque estos dos no lo son. ¿Lados iguales? No. ¿Ángulos iguales? No. ¿Circunferencia inscrita? No. Circunscrita tampoco. Y las diagonales no nos van a aportar tampoco nada especial. Nos vamos al trapecio. Bien, el trapecio isósceles. Imaginaros un triángulo isósceles que tendría este lado y este iguales entre sí. Si yo corto por aquí ese polígono, me va a quedar aquí un trapecio isósceles. Este lado paralelo a este lado igual a este ángulo igual a este y este otro igual a este. En ese caso no es paralelogramo porque estos dos lados no son paralelos entre sí. Lados iguales, 2, este y este. Ángulos iguales, 2 a 2, es decir, este es igual a este y este igual a este. Circunferencia inscrita, no. Circunscrita, sí. Diagonales iguales y simétricas respecto a este eje, pero no se cortan en la mitad y tampoco según ángulos rectos. Y este sería el trapecio rectángulo, que al igual que antes os pido que hagáis un ejercicio de imaginación y os imaginéis alargar este lado y tendríamos un triángulo rectángulo. Si este triángulo rectángulo lo cortamos con una recta paralela a la base, esto es paralelo a esto, estos dos no, tenemos un trapecio que tiene aquí un ángulo recto y aquí también. En el trapecio rectángulo hay dos ángulos de 90 grados y los otros dos no. No es paralelogramo, no tiene lados iguales, ángulos iguales 2 a 2, no, perdón, 2, serían este y este que son 90 grados, circunferencias no. Y a modo resumen te dejo este cuadro en el que aparecen los paralelogramos y sus propiedades. Y en este otro cuadro verás los trapecios, el trapezoide y las propiedades de cada uno de ellos. Y ya estás preparado para contestar a las dos últimas preguntas del test. No te olvides a darle a enviar después de haber repasado cada una de tus respuestas.